Bueno, pues muy buenas noches. Vamos a empezar a hablar ahora sobre los temas referentes a la sesión 3. Me voy a permitir compartir aquí la pantalla para explicar un poco sobre lo que vamos a estar trabajando. En este sentido, ahora vamos a estar trabajando con lo que viene siendo ya la programación en C. Entonces, a través de esto, pues es que vamos nosotros a poder estar desarrollando ciertos programas con los cuales, pues bueno, vamos a poder complementar nuestros diagramas de flujo. Para esto, pues vamos entonces a abrir ahora lo que viene siendo DeepC. Aquí en la parte superior izquierda nos aparece una hoja que dice nuevo, archivo fuente, y aquí vamos a empezar a estar escribiendo nuestro código. Cabe mencionar que, bueno, les voy a dejar este documento también. Esta es la estructura aproximada de lo que viene siendo nuestro programa en C. Entonces, primero empezamos con lo que son las bibliotecas, ¿sí? Aquí, pues bueno, como pueden ver, se antepone el símbolo numeral, ¿verdad? Para importar unas bibliotecas. Y aquí la primera, y bueno, y ponemos el include, ¿verdad? Para indicar que se va a agregar esa biblioteca. Aquí tenemos la primera biblioteca, la cual se pone entre símbolos de menor que y mayor que, y es la librería stdio. Esto significa que es la librería Standard Input Output, o se hace que es la librería estándar de entrada y salida de datos. Y las entradas y salidas de datos las vamos a estar referenciando con el printf y el scanf. Entonces, así es como vamos a estar trabajando a través de esta librería. Después empezamos con lo que es la función principal. Entonces, las funciones aquí en C se estipulan, pues, por ejemplo, se pone el nombre de la función, paréntesis, se abre llave y acá se cierra una llave. Aquí, pues, lo que nos está diciendo que esta es la función principal. Cada programa en C debe tener una función principal llamada main, ¿verdad? Entonces, este es donde comienza ya todo, eh, pues, nuestro programa, ¿verdad? Este, y pues bueno. Ya dentro de lo que vienen siendo las llaves, o sea, entre esta y esta, se va haciendo todo el programa. Pasamos después a la declaración de variables, al menos para esta primera mitad. La declaración de variables la vamos a ver dentro del main. Posteriormente vamos a ver cómo se puede hacer una declaración de variables fuera del main también. Y pues bueno, ahorita vamos a ver los diferentes tipos de variables que existen y cómo pueden ser declaradas. Ya el código en sí del programa, todo lo que vaya a llevar y el retorno del valor. En este caso, pues estamos poniendo ahí, este, si hablamos de una función main, pues finaliza, ¿verdad? Con una declaración return que nos indica pues, que se devuelve un valor entero. Generalmente aquí decimos que se utiliza return 0 para indicar que el programa finalizó correctamente. Cabe mencionar que esto puede estar cambiando de acuerdo a la librería que nosotros estemos poniendo. Uno de los puntos muy importantes en mi programa es realizar los comentarios de cabecera. En estos comentarios de cabecera yo me voy a ir aquí a edición y lo voy a dar a insertar, encabezado comentario. Y aquí pues ya me pone esta parte. Eh, Yo aquí, bueno, puedo poner muy bien cómo se va a llamar mi programa, ¿verdad? De quién fue el autor, la descripción del programa, la fecha y la hora, pues la pone automáticamente del sistema. Entonces yo aquí le puedo poner este programa saludo.
Y aquí, programa que envía un saludo una vez recibido el nombre. Aquí lo que nosotros estamos visualizando en esta parte es comentarios. Si ustedes se fijan, se ve un poco azul claro. Hay dos diferentes tipos de comentarios en C. Estos que son comentarios de más de una línea, los cuales empiezan con asterisco, digo, diagonal asterisco y cierran con asterisco diagonal. O los comentarios de una línea que empiezan con doble diagonal. ¿Por qué de una línea? Porque una vez que yo le doy en Enter y quiero escribir algo, ¿verdad? Ya esto, si ustedes se fijan, ya no aparece en azul. Entonces, esto me indica el programa que esto ya no lo toma como un comentario. Entonces, todo lo que está así en celeste lo está tomando como un comentario y por ende no va a tomarlo en cuenta. Aquí también podemos visualizar que en la pestaña en la que estamos, nos dice ahí sin nombre, vemos que hay un asterisco. Esto significa que el programa aún no se ha compilado y por ende, pues aún no se ven, este, o sea, se hicieron cambios y no se ha compilado aún. Aquí vamos a ver algunas herramientas. Tenemos precisamente estos cuadros de colores que me dice compilar, ejecutar y este que es la combinación de estos dos, que es compilar y ejecutar. Compilar viene siendo cuando nosotros ejecutamos este código y queremos que se empiece a revisar, se hace un análisis del mismo y ya después se hace una traducción al lenguaje máquina. Ejecutar ya es cuando efectivamente pues el programa ya empieza a funcionar. Si nosotros le damos aquí compilar, me va a pedir que lo guarde. En este caso, si es la primera vez que abro el programa, lo voy a guardar en punto C y aquí le voy a poner programa saludo. Y si ustedes se fijan aquí, ya me quita el asterisco. Si yo le doy inclusive un espacio, se vuelve a poner el asterisco. Esto significa que este programa ha sufrido algún cambio, ¿sí? Entonces, vamos a ver la estructura que decíamos precisamente en un inicio. Voy a empezar a poner con el número de gato el include digo, punto H. Entonces aquí, si ustedes se fijan, esto aparece ahora de una forma verde. Esto me va a aparecer todo lo que lleve el numeral, tanto para declaración de ciertas constantes como para lo que viene siendo también la parte de las librerías. Voy a iniciar mi función principal main, la llave de inicio y llave de final del main. La declaración de las variables, el código y el retorno. En este caso, lo que voy a hacer es un programa que envíe un saludo, entonces puedo a través de un print f, entre comillas, poner saludos. Toda línea de código que esté dentro de las llaves va a terminar siempre en punto y coma. Esto es muy importante. Hay ciertos conceptos que no van a terminar en punto y coma, pero ya después se irán mencionando. Entonces aquí, si yo compilo visualizo que aquí ya no me marca el asterisco. Aquí en la parte de abajo me dice que no, ya se ejecutó correctamente, no hubo advertencias, no hubo errores, no hubo nada. Entonces aquí en la parte de abajo me va indicando toda esa situación. Si yo lo ejecuto, aquí puedo visualizar cómo pues me manda el mensaje que yo pedí que se imprimiera. Ahora, si yo quisiera hacer un mensaje más personalizado, pues entonces voy a pedir el nombre de la persona. Y aquí voy a poner, dame el nombre o dame tu nombre. Tengo que poner el espacio. Y aquí lo que voy a hacer es mostrar este mensaje. Si quiero recibir algo, entonces tengo que ponerle el scan F. Este print es para solicitar información y el scan es para recibir información. Aquí un punto importante, si yo voy a recibir una información, tengo que almacenarlo en algún lado.
para almacenarlo es donde empiezo a utilizar lo que son las variables. Las variables son espacios de memoria que tiene mi programa, el cual recibe información y a través de las mismas puedo ir este, almacenando información, la cual puede ir cambiando en el transcurso de mi programa. En este caso hay diferentes tipos de variables. Hay variables si yo quiero recibir números enteros, si yo quiero recibir números decimales, si yo quiero recibir letras o palabras, etcétera. Entonces, aquí en este caso, pues bueno, yo quiero recibir una palabra porque es el nombre de una persona. Entonces tengo que declarar esa variable. Y voy a utilizar, por ejemplo, la variable nombre. Y para declarar la variable, las variables de tipo carácter se declaran como char. Entonces, esta variable tipo char, ¿verdad? Va a recibir ahí alguna palabra. Aquí en el scan, yo voy a poner entre comillas un por ciento C, por ejemplo. Esto me indica que yo voy a recibir un tipo de dato carácter, ¿sí? Por eso el char. Y después pongo coma, pongo ampersand y la variable. En este caso estoy diciendo que voy a recibir un tipo de dato carácter y lo voy a ir a almacenar a la variable nombre. Vamos a ver ahorita cómo funciona esto. Si yo quisiera mostrarlo, aquí lo que voy a indicar es que voy a mostrar un tipo de dato carácter aquí y fuera de las comillas indico el de la variable, ¿sí? O sea, ¿cuál específicamente? Pues el que esté almacenado en esta variable. Lo compilamos, todo bien, lo ejecutamos y aquí fíjense bien qué va a pasar con esta C. Si yo le pongo el nombre, por ejemplo, Agustín, aquí me está diciendo saludos a, ¿sí? Y esta situación pasa porque yo aquí estoy poniendo que voy a recibir un carácter, ¿sí? Y aquí pues no estoy especificando ahí nada. Entonces, esta variable lo que está haciendo es recibir un carácter. Si yo quisiera recibir una cadena de caracteres, o sea, hace varias caracteres, entonces en lugar de C tengo que ponerle S. Esto significa que es un string, ya no es carácter, es string. ¿Qué significa esto? Que es una cadena de caracteres. Y aquí tengo que poner, pues, un aproximado de cuántos caracteres voy a estar recibiendo. Puedo ponerle ahí unos 20. Entonces, de esta forma, compilo, ejecuto y ahora sí, le voy a poner Agustín. Y, bueno, aquí se me olvidó, hay que cambiarle acá también a S. Y ahí está. Aquí ya me está mostrando toda la cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a la parte de el char. El char, ya dijimos, me sirve para lo que viene siendo una cadena de caracteres. Puede ser de esa forma, palabras a través del por ciento S, que es string, o puede ser una simple letra a través de el por ciento C. Si yo quisiera indicar, por ejemplo, la edad que tiene una persona, entonces puedo aquí hacer otra, eh, puedo inclusive mencionar, puedo poner por ciento S, cuál es tu edad, y voy a recibir un dato. Ahora, la edad la voy a almacenar en un tipo de dato, eh, pues que viene siendo entero. Entonces, aquí ahora voy a declarar una variable de tipo int. Y para recibir un tipo de dato entero es por ciento %d. Y aquí voy a indicar ampersand edad. Entonces, los tipos de dato int me reciben variables de datos enteros, números enteros, y se pone el por ciento %d. Entonces aquí yo puedo completar esto y decirle, tienes tantos años, ¿verdad?
Bueno, sí, vamos a ponerlo así. Y aquí pues voy a poner edad. Entonces, aquí estoy indicando que se va a mostrar el valor de una variable de tipo carácter y aquí el valor de una variable de tipo entero. Y aquí las menciono específicamente. Vamos a compilar esto, a ejecutarlo. Entonces aquí me dice el nombre, Agustín. Este, bueno, aquí me faltó, por ejemplo, si estoy mencionando cuál es un tipo de dato carácter, pues tengo que poner aquí cuál, ¿sí? ¿De dónde voy a obtener esa información? Entonces ahí está Agustín y aquí ya me dice, Agustín, ¿cuál es tu edad? Entonces se fijan, aquí está mencionando el valor que está almacenado en esta variable. Y le voy a poner ahí, por ejemplo, 21. Y aquí me dice, saludos Agustín, tienes 21 años, ¿verdad? Aquí me aparece este dato por la ñ, que luego vamos a ver cómo se corrige. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estoy haciendo ya mucho hincapié en esta situación de diferentes tipos de datos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le pongo que tengo 15.6 años? Estoy dando un valor numérico hasta cierto punto, pero no es un valor numérico entero, es un valor numérico con un decimal. Y si ustedes se fijan aquí, nada más me toma la parte entera. ¿Por qué? Pues porque el int precisamente me habla de valores enteros, ¿sí? Entonces, si yo quisiera utilizar realmente, pues, ese otro tipo de variables, ¿verdad? De decimales, pues bueno, ahorita lo voy a hacer en el siguiente programa. Aquí, entonces, ahora lo que voy a hacer, puedo dejar la parte del nombre y ahora lo que voy a hacer es indicar la suma de dos números. Ahora va a ser el programa que calcula la suma de dos números. Entonces aquí lo que voy a hacer precisamente es solicitar dos números para después sumarlos y mostrar el resultado. Pero voy a solicitarlos de una manera más personalizada, ¿no? A través del nombre. Entonces aquí voy a ponerle, si ya tengo el nombre, voy a ponerle, dame el primer número a sumar. Y acuérdense que aquí tiene que ir la variable. Aquí voy a recibir un tipo de dato, por ejemplo, puede ser entero, e indico que se va a ir a guardar a num1. Entonces, esto lo puedo copiar y lo que voy a hacer, dame el segundo número a sumar y ahora lo voy a guardar aquí en num2. Estas variables pues son de tipo entero, num1, num2. Como son del mismo tipo, las puedo declarar en la misma línea y aquí realizo lo que es la suma. Suma igual a num1 más num2. Obviamente esta variable suma, pues también tengo que declararla acá. Y al final voy a mostrar el resultado. Entonces puedo empezar mostrando el nombre. La suma de %d y %d es %d. Aquí, el primer dato que voy a mostrar aquí es un tipo de dato carácter, en este caso es nombre. Aquí el segundo dato que voy a mostrar es el del la variable de num1. Entonces aquí voy a ponerle num1, después num2 y después suma. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Aquí me dice, dame tu nombre, Agustín. Agustín, dame el primer número al sumar. Si yo le pongo 1 y 2, pues aquí me dice, Agustín, la suma de 1 y 2 es 3. Sí, aquí pues no hay problema con ese.
¿Qué pasaría si pongo yo aquí números enteros? Como ya vimos, por ejemplo, si yo aquí le pongo, pues, no sé, Juan 5.5 y aquí ya ni siquiera me dejó avanzar. Al momento en que yo puse este 5.5, ya inmediatamente me pide el otro número, pero y luego me muestra aquí esto. Entonces, este es otro tipo de error, ¿sí? Este es un tipo de error ahí cuando yo estoy poniendo un valor decimal. Aquí lo que yo podría hacer entonces es prepararme para recibir los valores de tipo decimal. En lugar de int, ponerle como float. Float me sirve para recibir datos de tipo decimal. Pero entonces ya no sería por ciento %d, sería por ciento %f. Y ahora sí, estos dos valores y por ende este pueden recibir datos y mostrar inclusive datos de tipo decimal. Obviamente aquí también tendría que cambiarlos. Vamos a ver esto cómo funciona. Aquí vamos a ponerle María, el primer número a sumar 5.5. Fíjense cómo ahora sí aquí ya me dejó avanzar. 6.3. Y aquí me dice María, la suma de 5.5 y 6.3 es 11.8. ¿Sí? Entonces aquí ya me está aceptando las decimales. Aquí podemos visualizar que pues tenemos ciertas decimales, ¿verdad? Extras ahí. Entonces yo puedo limitar aquí al momento de decir que quiero que se muestren ciertas decimales, pero que se muestren, por ejemplo, le voy a poner punto 1. Esto significa que quiero que se muestre una decimal. Aquí le voy a poner punto 2, quiero que se muestren dos decimales. Y aquí le voy a poner punto 3. O sea, hace que se muestren tres decimales. Y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces aquí le voy a poner Carla 6 vamos a ponerle 1, 2, 3. Y aquí 8.596. Si ustedes se fijan aquí, esto me lo muestra con una decimal, con dos decimales y aquí con tres decimales, tal como lo fuimos indicando aquí. Cuando me pide que sea con dos decimales, de acuerdo a lo que yo estipulé aquí, entonces lo que hace aquí es redondearlo. Aquí era 8.5, pero entonces aquí vemos que puso 8.6. Porque lo que hizo, pues aquí fue redondear esto. Como esta decimal ya no se iba a visualizar y excede de 5, entonces redondea este al siguiente número, que es 10, por ende, este lo pasa a 6, ¿sí? Y en este caso de acá, pues sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora sí me lo deja en 3 decimales. Entonces, de esta forma, ya visualizamos cómo se trabaja con tres diferentes tipos de datos, que es char, ya sea para palabras o caracteres, ya sea el int o ya sea el float, ¿verdad? Para caracteres de tipo entero o caracteres de tipo decimal. Bueno, esto fue algo rápido en el cual, en el caso nada más era para visualizar y mostrar un poco sobre cómo es los diferentes tipos de datos, ¿verdad? Cómo se utilizan lo que son las entradas y salidas a través del print y el scan y lo que es el uso de las librerías, ¿verdad? Y la estructura básica de mi programa en C. ¿Sí? En el siguiente video ya estaremos haciendo algún otro tipo de ejercicios utilizando los diferentes tipos de datos. Muchas gracias.